a raíz del triunfo de Abelardo en buena hora, supuesto. Y el nombramiento reciente de Vivian Morales como ministra de Educación. Surge una pequeña polémica, creo, sobre la religión de Vivian, y se habla de que Vivian es cristiana. Entonces aclaremos un poquito. La palabra cristiano en realidad se refiere a todos los discípulos de Jesucristo. La palabra surge en el siglo I, muy rápidamente, a raíz de la formación de las primeras comunidades de la primera iglesia en el siglo I, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Empiezan a formarse las primeras comunidades, la primera iglesia. Y empiezan a llamarlos cristianos, a los seguidores de Jesús, a los seguidores de Cristo. Cristo quiere decir ungido, Cristo. Entonces los llaman cristianos y el nombre pega y pega a través de los siglos de toda la historia de la iglesia. Entonces eso es lo primero. Cristiano es seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Ahora, tengamos presentes que hay diferentes grupos que siguen a Jesucristo. Entonces hay diferentes grupos cristianos. Cristianos en la iglesia romana y cristianos en lo que se llamó la iglesia ortodoxa. Hoy, si no estoy mal, son creo que 24 iglesias más pequeñas que llaman autocéfalas. Es decir, cada una de esas iglesias tiene su propia cabeza y se reúnen como en una especie de colegio. La iglesia de Roma, que se llama católica, católico quiere decir universal. A mitad del segundo milenio aparece personaje que va a marcar de una manera muy radical la historia, y es Lutero, el primero de los reformadores. Lutero inicialmente no buscaba dividir la iglesia, pega 95 tesis, una hoja con 95 tesis en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Pero a raíz de esas 95 quejas, digamos, que plantea Lutero, que era un monje agustino, a raíz de eso se produce un enfrentamiento con Roma, un enfrentamiento con el Vaticano, que va a derivar de diferentes maneras, va a derivar en una rebeldía ya radical de Lutero y de sus seguidores. Lutero protesta contra la iglesia, Lutero protesta contra el Papa, y de ahí viene el nombre propio de ese grupo. Europa se va a dividir por la mitad, de manera que de un lado quedan los católicos y de los cristianos católicos, seguidores de Jesucristo católicos, universales, que siguen el mismo rito y las mismas enseñanzas traídas desde los apóstoles. Y propuestas novedosas, propuestas surgidas a partir de él mismo y del desconocimiento de esa iglesia que viene desde los apóstoles. En esos grupos protestantes, cualquier persona que se considere a sí mismo llamado por el Espíritu Santo puede fundar su propia iglesia. Funda una iglesia y dice: yo soy el pastor de la iglesia, y empieza a trabajar. Se basa en los cinco solos de Martín Lutero: solo escritura, solo Cristo, solo fe. Es decir, van a negar todos los mecanismos a través de los cuales el Señor nos va a tocar en la Iglesia Católica. Los sacramentos, todas estas ayudas fundamentales. Niegan, por supuesto, el sacerdocio, niegan a los obispos, niegan la sucesión apostólica. Solo Cristo, solo la relación directa de la persona con Cristo a través del Espíritu Santo. De ahí, de ese concepto, surgen grupos tan disímiles y eventualmente tan heréticos como los Testigos de Jehová, como los mormones. Es una teología bien enredada, pero con mucha fuerza. Ustedes encuentran templos mormones por todo el mundo. Para ellos la iglesia es un campo de evangelización. Por eso se van a cambiar el nombre de protestantes y se van a poner el nombre de evangélicos, es decir, aquellos que siguen el evangelio. Y de cristianos, como en contraposición de los católicos. Aquí están los católicos, aquí están los cristianos. Es decir, los verdaderos cristianos somos nosotros, dicen ellos. Los verdaderos cristianos somos los protestantes. No necesitamos llamarnos protestantes, sino cristianos. Y eso tiene un efecto grave y complejo hacia la Iglesia Católica, pues, porque es como decirle: ustedes no son cristianos, ustedes inventaron una religión distinta que no es cristiana, es católica.
El debate que daba origen a esto, era un pequeño debate familiar, era que decían que Vivian Morales, la nueva ministra de Educación nombrada por Abelardo de la Espriella, era cristiana, pero lo dicen en un sentido como exclusivo. Vivian Morales es cristiana. No y sí, Vivian Morales es cristiana protestante. La manera como se identifica con más claridad es protestante. Tiene su origen seguramente en el pensamiento de Martín Lutero. Los protestantes han asumido el nombre de cristianos como algo particular, como quien dice nosotros somos los únicos cristianos. Los demás, los católicos en especial y los ortodoxos, no son cristianos, son católicos, son ortodoxos, pero no cristianos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La iglesia fundamental, seguidora de Jesucristo, es la iglesia católica. Los otros son ramas que se han separado, dividido desde ahí. El Señor los bendiga. Espero que esto ayude a tener una visión más clara de la iglesia, del cristianismo y del camino que debemos seguir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.